Estamos conectados ahora con Viviana Ramírez. Viviana es profesora, tiene una especialidad una licenciatura en educación con especialidad en lengua y literatura. Tiene una maestría en literatura también por la Universidad de San Marcos, tengo entendido. Ella es argentina, radica en el Perú la mayor parte de su vida, según lo que confiesa. Y está preparando un taller muy interesante que se llama El relato policial, de Holmes a Wallander. Ustedes ya saben quién fue Holmes, ¿no? Sherlock Holmes, y esta vez el personaje policial más interesante del que se ha escrito. Y Wallander me parece que es una serie de televisión contemporánea, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto de estar en tu programa nuevamente y muy contenta de que estés completamente restablecido compartiendo con nosotros este maravilloso programa. Mira, sí, efectivamente, este es el título de Holmes a Wallander, Detectives en busca del tiempo perdido. Es el título que le he dado a este taller, que es la primera vez, según pienso, que se va en Lima. Y tratamos de abarcar durante los 4 módulos que se va a realizar, uno por mes, una breve historia de lo que es el relato policial desde sus inicios, ¿no? Escogimos a Holmes y no verdaderamente a los 3 relatos de Poe, que son fundacionales, porque definitivamente es Holmes mucho más conocido que el Chevalier Auguste Dupin. Entonces, ese es uno de las, digamos, los criterios porque fue elegido de esa forma. Y Wallander sí pertenece a una serie de novelas, que creo que son 8, que escribió Henry Mankell, y que, bueno, son exitosísimas. Él es noruego y tuvo éxito con eso y con otras también, otro tipo de novelas que hizo, pero al mundo verdaderamente se hizo internacionalizó con esas novelas, ¿no? Estas novelas de tipo policial. Bueno, algo de lo que conversamos antes de la entrevista era que efectivamente en el Perú no hay una tradición de novela policial, ¿no es cierto? Es cierto, por eso justamente el hacer este taller para mí ha significado de varias cosas, ¿no? Lo tenía pensado desde hace tiempo y se iba a llevar a cabo de todas maneras, pero no vía Zoom, sino realmente lo tenía programado en un centro cultural, que lamentablemente pues ya en este momento no se puede, lo que riesgoso era que no es conocido, que hay pocos adeptos, y es porque en el Perú no existe una tradición de lo que es el relato policial, ¿no? Lo que es la novela policial. Es muy escaso, así como que también el tipo de relato fantástico son pocos, pero está mucho mejor que lo que es el relato policial. Entonces, por lo tanto, no hay lectores prácticamente de este género, o son muy pocos. Yo creo que si nos comparamos con otros países como Argentina o como México, que sí tienen una tradición muy grande, incluso Chile. Entonces, nosotros verdaderamente estamos en vías tal vez de buscar, por eso el título En busca del tiempo perdido. Yo creo que hay aproximaciones de algunos autores con unos relatos que tienen algo de policial o que no son totalmente policiales, o autores que también se dedican a otro tipo de novelas y que han estado probando, ¿no? De hacer novela policial, pero son muy pocos. Entonces, esa ausencia de tradición tiene una explicación, o debe tener una explicación. Hay varias hipótesis, ¿no? Muchos dicen, por ejemplo, que simplemente porque el Perú es un país en el que las instituciones no han sido respetadas, entonces no hay forma de que exista el policía, el detective, ¿no? que representa la ley. Pero yo creo que no va por ese lado, porque en definitiva, si nosotros nos ponemos a pensar por uno de los más contemporáneos y que esté, digamos, en el mismo ámbito de nosotros, que pertenezca a Latinoamérica, y estoy hablando justamente
de Mario Conde, que viene a ser un detective cubano creado justamente por Padura, Leonardo Padura, que lo deben conocer tal vez por El hombre que amaba a los perros, que ganó un premio muy importante, pero en realidad la gran producción literaria de Padura y la gran fama, perdón, de Padura está en sus novelas, en sus relatos policiales, en sus novelas policiales, que tienen un nivel de exigencia muchísimo mayor, o sea, es de los mejores, está entre los mejores. Y que hablemos entonces, que policías en Cuba, el mismo problema que existe en todas partes, y de Argentina, lo mismo. Entonces creo que no se trata un poco de eso, creo que tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Y buscar otras explicaciones. Si en Argentina fue tan arraigado el género, incluso un gran cultor de este género que sacó un sello fue Borges, ¿no? Que sacó todo un sello de novela negra y publicaron con su amigo Bioy Casares, cada uno por su cuenta, pero después juntos publicaron novelas a la limón y mantuvieron un sello editorial que fue sumamente exitoso en la Argentina durante más de 20 años. Y la explicación, no sé, yo creo que la podríamos encontrar tal vez en las mentalidades, ¿no? Nosotros somos, acá en el Perú aceptamos, por ejemplo, no es difícil de aceptar ciertos hechos, por eso lo real maravilloso es fácil de admitir entre nosotros. Sin embargo, un pensamiento más cartesiano es más difícil, ¿no? Es más difícil. Argentina es un país de formación casi totalmente europea. Es un país cuya población indígena fue prácticamente exterminada. Entonces, hay una confluencia de europeos de todas partes, pero hubo una gran influencia inglesa en su momento. Creo que esto influyó en que empezasen a escribir novelas de poco nivel en un principio, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que poco a poco fueron adquiriendo cierto nivel. Pero el gusto quedó en la gente, y la producción literaria hoy es asombrosa. México es otro país importantísimo en la producción de policiales. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Diego Treyes, que tiene un trabajo sumamente interesante sobre lo que es el policial, y bueno, y él escoge definitivamente Los detectives perdidos, ¿no? Una novela del chileno, de este escritor chileno tan exitoso, y al que Diego Treyes prácticamente le dedica pues la gran parte de su estudio de doctorado. Pero tengo la impresión de que si lo escoges, porque México sí es un reducto posible, ¿no? Al igual que hubiera sido Argentina, pero que Perú no tenía aquí donde realmente hacer un trabajo de investigación tan profundo, porque no tenemos el material principal, no tenemos los escritores, no tenemos las novelas, por lo tanto no tenemos el público que lee policiales. Bueno, a propósito, en la nota que tú me enviaste, mencionas un ejemplo que es muy, muy gráfico, ¿no? Esta serie que fue muy exitosa de Gamboa, la serie de televisión, que es la única referencia que hay de historia policial, digamos, pero que fue muy exitosa y que además el propio actor que hacía Gamboa contaba 1000 anécdotas que incluso los delincuentes lo respetaban en la vida real, y los policías lo admiraban. Es decir, esa es una referencia interesantísima. Por cierto, en estos días también Netflix está pasando una serie que se llama Lupin, que está, digamos, basada en el famoso personaje Arsène Lupin francés, pero que también es muy recomendable ver. Entonces hay, yo creo, el ambiente suficiente y necesario como para poder desarrollar una historia como esta, ¿no? Yo creo que sí, Gamboa fue una serie de los 70 que tuvo gran éxito, una gran repercusión, ¿no? Y que justamente fue productor Lucho Llosa. Verdaderamente el personaje de Gamboa caló muy hondamente. Hay todavía gente, yo hace poco logré ver un par de capítulos, ¿no? Y verdaderamente qué interesante es ver un policial peruano, ¿no? En nuestro ambiente, de nuestras historias, de nuestra gente. Es sumamente, es algo que nos acerca y que nos hace ver realidades que existen, ¿no? Pero de las cuales a veces nos mantenemos alejados porque hacemos otro tipo de programas que pensamos que son mejores. Ahora, es lo mismo, existen otro tipo de escritores, otro tipo de lecturas, pero
¿por qué no un policial peruano? ¿Por qué no policiales peruanos? Esa es mi pregunta, y yo creo que sí se puede hacer, así como se hizo en Gamboa. Creo que también podemos llegar a tener novelas peruanas sobre el policial, pero tenemos que primero también afinar el gusto del lector peruano. No todo lo que se produce en policiales es bueno. Es una de cada 4 novelas que se producen en Francia es un policial. Y si bien es cierto, la vertiente anglosajona es la que imperó a partir del siglo XX, ¿no? Y el periodo entre las dos guerras y lo que se llama el policial duro, ¿no? Que conocemos como la novela negra, pero que en realidad el nombre de novela negra vino de Francia, son los franceses los que le dan este estatus y este nivel que tiene ahora. Son aquellos que se dedican a ser primero los teóricos y a estudiar un poco más sobre la novela negra. Y sin embargo, pasados los años, son ahora ellos grandes productores, pero de mucho nivel. Fred Vargas, por ejemplo, es una escritora fantástica, maravillosa, ¿no? Es francesa entre los muchísimos. De cada editorial importante que existe en Francia, por lo menos todas tienen un sello que se dedica a la novela policial. Puedes darte cuenta entonces la cantidad de la producción. Ahora, eso no significa que todo lo que produce sea bueno, pero sí significa que el público se va educando y va aprendiendo a escoger. Esto es bueno y esto es de mi nivel, lo que yo quiero leer. Y bueno, y esto es para pasar el rato y para ver cualquier cosa, ¿no? Entonces, no es que sea puramente una literatura evasiva. Ese es un cliché. Yo verdaderamente cada vez que en Lima se producía alguna conferencia, había la oportunidad, yo iba a escuchar, y casi siempre salía muy decepcionada de quienes habían estado en exposición y de aquellos que decían, y más decepcionada a veces de los entrevistadores que tampoco estaban muy al tanto y que decían que eran especialistas o alguna cosa por el estilo. En realidad, era la decepción de que no hayan averiguado un poco más, de que el expositor se dedicara a que sea escritor, pero que finalmente no conocía mucho. Y alguien que sí me dejó una buena impresión fue Ampuero, por ejemplo, ¿no? Me pareció, de todas aquellas personas que he visto, incluso he visto escritores bastante renombrados, y me ha pasado, incluso en la feria del libro, haber escuchado a una escritora muy famosa, la que admiro, no es peruana, es española, no diré el nombre para qué, pero en todo caso, ella, en la mesa, había un escritor argentino que había venido para presentar una novela ganadora del Premio Planeta. Martínez, ese es el apellido del escritor. Me asombró tremendamente cuando ella dijo que, bueno, que las novelas de Agatha Christie finalmente siempre era el mayordomo, el culpable del asesinato. Ella dijo eso y Martínez, yo ya había leído, es un gran admirador de Agatha Christie. Martínez es un matemático puro, que tiene un doctorado en matemática pura y que ha escrito 2 novelas policiales que son bastante buenas, que tienen un nivel distinto. Entonces, para mí lo que dijo ella fue verdaderamente increíble. Ella presidía en la mesa y dijo eso ni siquiera se tomó el trabajo de leer un poquito, ¿no? Sobre quién iba a ser la persona que iba a estar a su lado y el libro que iba a presentar para haber dicho eso. Cuando justamente eso, y ya desde el año 1920, es una de las cosas, podrían ser unos preceptos que se prohíbe. Nunca debe ser el mayordomo el culpable. Eso está, te das cuenta, ¿ya? Te das cuenta. Entonces, hay un desconocimiento tremendo. Por supuesto que esas reglas que se escribieron entre las 2 guerras, ¿no? Que hubo muy importantes teóricos, no todo se va a llevar a cabo en una novela policial. Recordemos que Julio Ramón Ribeiro nos daba en su famoso decálogo, ¿no? Todas las reglas que debemos seguir para hacer una novela, para escribir un cuento. Y finalmente él decía que no había que hacer caso de ninguna de estas, ¿no? O sea, finalmente uno podía transgredir cualquiera de estas reglas. Y yo creo que con el buen policial existe lo mismo. Pero antes de que tú rompas una regla, tienes que verdaderamente demostrar que puedes hacer algo mejor, ¿no? Que puedes hacer algo mucho mejor. Y eso bueno, a propósito de entrevistadores poco informados, yo estaba seguro de que la novela policial se había desarrollado con mayor solidez
tanto en Estados Unidos, pero especialmente en Inglaterra, ¿no es cierto? Sin embargo, tú me dices que es en Francia. Mira, tiene sus inicios, en realidad Edgar Allan Poe es norteamericano, tuvo una estancia durante su niñez, que fueron varios años, como 6, 8 años, ¿no? Y en el que verdaderamente se aproximó, parece, le gustó mucho la vida europea, caló mucho en él. Y él finalmente se va a los Estados Unidos, y sabemos que, bueno, se desarrolla en la poesía, en el periodismo y en ensayos, pero que él es el que crea 3 textos fundacionales, ¿no? Si no, o sea, tenemos a la corriente anglosajona, porque hay algunas teorías más, pero esa es la que tiene mayor peso y la que se acepta ahora. Por motivos especiales, por el desarrollo en el que se encontraba Inglaterra en ese momento, en pleno siglo XIX, es allí donde verdaderamente se empieza a hacer auténticos policiales. Y vemos el nacimiento de Holmes y después de Chesterton, que son los 2 escritores victorianos, aunque hubo una pléyade, que son los más famosos. Y ha habido otros como Wilkie Collins, por ejemplo, que ahora no son tan leídos, ¿no? Pero que verdaderamente en ese momento fueron absolutamente leídos y con mucho éxito. Entonces, es allí, ¿sí?, debido diría yo, al momento social y cultural en el que se encontraba. Social porque había un crecimiento económico importantísimo, por lo tanto, la burguesía había crecido y quería leer más, tenía una necesidad y había el dinero, ¿no? Entonces, de los pequeños libritos o folletines que salían en algún momento, si había más dinero se empezó a producir ya como libro. Estos al principio los vendían en las estaciones, para que cuando tomaras el tren fueras leyendo y entreteniendo. Era muy corto. Por eso el relato policial nace como relato y muy corto, ¿no? Es un relato corto. A mí me encanta uno de Dorothy Sayers, que creo que tiene 4 páginas, que se llama La sospecha. Y verdaderamente es fabuloso. Son 3 páginas nada más. Y allí tienes un super relato. Chesterton decía que el ideal del relato policial era ese. Pero vemos que va evolucionando y finalmente resulta en novela ya en el siglo XX y sí da resultado, o sea, va sufriendo transformaciones, tiene una metamorfosis y a lo largo del tiempo se ha ido adaptando. En el año 1960, ya algunos teóricos decían que era la muerte de la novela policial, porque ya su mejor momento había pasado. Pero ¿qué me dices del resurgimiento? En España la cantidad de sellos que tiene novela negra, los festivales de novela negra que hay, son fabulosos. Acaba de terminar el BN Negra, la Semana Negra de Barcelona, ¿no? Que otorga el premio Pepe Carvalho. En homenaje, definitivamente, Pepe Carvalho fue un escritor, fue el detective de un escritor muy importante, Montalbán, ¿no? Y se ha creado en su homenaje, porque ella falleció hace algunos años, este premio Pepe Carvalho, pero no es el único. Tienes el de Gijón, tienes otro que se da en Madrid, que acaba de terminar Getafate, que acaba de terminar también hace poco. Entonces, tienes el Festival de Buenos Aires, si queremos ir a hablar de Sudamérica, donde se reúnen escritores, lectores, editoriales, público en general, y se da todo tipo de conferencias sobre estos temas. Entonces, yo creo que está más vital que nunca, y no hablemos de los nórdicos, que verdaderamente ya son todo un tema aparte, y especialmente las escritoras, que son conocidísimas. Hay además una tradición que es muy, muy anglosajona, diría yo, pero en general es europea, que es de que el relato corto y el relato de entretenimiento, ¿no es cierto? Que me imagino así como surgió, pero es típico, digamos, un norteamericano, un británico, que tiene que viajar en tren 2 horas, se compra un libro para leerlo en 2 horas, y esa es un poco la idea, ¿no es cierto? El relato tiene que ser corto y tiene que ser contundente entonces, ¿no? Tiene que atrapar al lector desde el principio. Exactamente, y acuérdate que es en el siglo XIX donde verdaderamente aparecen, se utilizan los ferrocarriles, los trenes, ¿no? Que es es todo un cambio en la vida, el ingresar de pronto a un recinto donde te tenías que sentar y mezclar con gente de todos los tipos. A las personas les producía un sentimiento en el fondo, de temor, ¿no? Por un lado era eso, por eso cuando
se pasaban los túneles, y hay un montón de novelas de la época victoriana. Exactamente, los crímenes en el túnel. Y que Agatha Christie también, mira, se lo renueva también en una famosa novela, que incluso ha sido llevada al cine. Entonces, eso sucedía, por un lado. Por otra parte, había esa necesidad de entretenerse, porque hoy día tenemos trenes de gran velocidad, ¿no? Si tú quieres, o si vas en un tren normal, que por último, ya no son lentos como antes, pero en ese momento eran lentos, y cualquier viaje significaba, pues como tú dices, un par de horas, y leer un relato contundente, exacto, en ese par de horas. Esa era la idea. Por lo económico también, no era costoso. Ya sacar un libro, ¿no? Y veía mucho más. Pero ante las necesidades y el éxito, ¿no? de lo que tiene esta novela, se va haciendo novelas más largas. Al principio, novelas cortas, y hoy tenemos, por la exigencia del lector, novelas que son verdaderamente larguísimas. Por ejemplo, Los hombres que no amaban las mujeres, creo que tienen como 800 páginas, ¿no? Y si nosotros tomamos a los nórdicos, casi todas sus novelas son sumamente cuantiosas, o sea, la cantidad de páginas son increíbles. Entonces, es un poco lo que es hoy, lo que quiere el lector hoy, ¿no? Ver esta evolución es interesante. La novela negra fue verdaderamente todo un eclipse, porque cambió de lo que se daba en la aristocracia, ¿no? En los grupos aristocráticos, en las casas de campo tranquilas, que es tipo Agatha Christie, ¿no? Donde en la casa de Lord Tal o la famosa actriz cual sucedía un asesinato, de pronto en la novela negra vamos a los sitios, es más de tipo social, y se empieza a desarrollar pues en los bajos fondos, en los sitios donde verdaderamente el orden y estaba perdido, y el caos era lo que realmente funcionaba, ¿no? Y por eso sus detectives son diferentes, son hombres duros, ya no son los analíticos, ¿no? No son los detectives que se quedaban en el sillón y analizaban, sino son más bien hombres duros. Bueno, ahí acabas de mencionar algo que también es súper interesante. Recuerdo cuando mencionaste al inicio sobre este profesor de matemáticas, o este matemático que era muy buen novelista de novela negra, y es que tiene relación, porque no hay nada más matemático, vamos a decir, que el pensamiento lógico, que el pensamiento deductivo de un investigador, ¿no es cierto? Es pura matemática casi, ¿no es cierto? O sea, esa lógica, ese raciocinio para resolver los casos, para encontrar las evidencias, es típicamente matemático. Así es, y yo creo verdaderamente, sé que muchas personas piensan lo contrario, que para un escritor es mucho más sencillo guiarse por sus propios deseos, por lo que quiere expresar, ¿no? Y por la idea que tiene lo que debe ser su novela, que tener un esquema que de alguna forma debe seguir y crear todas las piezas como si fueran rompecabezas para que finalmente, ¿no?, resulte en un final. No es fácil en absoluto. Ahora, por supuesto, ¿no?, cuando estás acostumbrado a leer este tipo, te das cuenta donde de pronto el autor te hace un guiño para que tú vayas teniendo una idea, pero a veces es tan sofisticado, que llegas al fin y no sabes quién es, ¿no? Creo que también acá el asunto es esa participación que tiene el lector, ese deseo de descubrir, pero sí, es algo muy científico en el fondo, porque los primeros detectives, por ejemplo, era una fórmula absoluta, la deducción y el estudio, la encuesta, la investigación, seguía todos los pasos del estudio científico. Y estoy pensando en, por ejemplo, una novela muy voluminosa de la Humberto Eco, El nombre de la rosa, ¿no? Que al final es una policial, ¿no? Es una policial. Finalmente, es un policial, podríamos decir, de tipo histórico, ¿no? Y que verdaderamente es, o tal vez es una parodia del policial, pero él amaba el género, definitivamente, ¿no? Es interesantísima, porque está ambientada justamente en épocas muy lejanas, o sea que ya te lleva, exacto, llevarte así a una época tan distante y que logres el interés, porque de verdad es que la vas leyendo y no quieres dejarla. Es sorprendente, y ahí tienes a la calidad que se puede llegar.
se puede llegar a esa calidad. El asunto es que sepamos escoger de todo lo que hay. Hay mucho por escoger, hay mucho. Hay que saber que seleccionar nada más. Estamos conversando con Viviana Ramírez a propósito de un taller sobre literatura policial, sobre novela negra que va a ser próximamente. Y ahora sí vamos a entrar, aunque sea rápidamente, al tema de el canon, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? ¿Cuáles son los elementos? Acabas de mencionar uno que efectivamente, pues es el famoso cliché, ¿no? De que el asesino es el mayordomo, pero digamos, ese es el cliché. La idea es que en realidad el asesino o se descubre el caso ya en el clímax, en la cima del relato, y siempre es alguien que tiene que ser absolutamente insospechable, ¿no es cierto? Y es uno de los ingredientes básicos de la novela negra, o sea, el suspenso, el desarrollo de la lógica, el desarrollo de una serie de pistas que nos llevan a caminos ciegos hasta que al final se descubre el hecho, ¿no? Sí, efectivamente. Es así. En realidad nunca, no debemos saber quién es, sino hasta el final del relato. Y siempre debe ser una persona que ha estado. No puede aparecer de pronto alguien, un hermano gemelo, una persona que no existía, aparece de pronto en el relato, aunque a veces se puede dar, pero realmente esa no es la idea. La mayoría de las novelas desarrollan esta especie de canon que tú dices, y que tratan de seguir las pautas de lo que es el policial. Pero mira, en lo que le llaman el neopolicial hispanoamericano, justamente se rompe todo tipo de reglas, ¿no? Se rompe todo tipo de reglas y se van creando cosas muy distintas. A veces, por ejemplo, una historia de policías o de detectives sin un detective. O, por ejemplo, como una novela famosa argentina que se llama Rosario a las 10, ¿no? En la que ves que el detective es una figura minimizada, ¿no? Y que es muy atractiva la forma como se va presentando, porque vas escuchando a cada uno de los personajes, y ahí yo le veo que es un guiño a Edgar Allan Poe cuando en La calle Morgue vamos escuchando a los diferentes personajes que cada quien relata lo que escuchó a su modo, ¿no? Entonces, y que piensa que es una lengua diferente. Bueno, en este caso no es de lengua, pero vamos escuchando a los diferentes personajes, ¿no? En Rosario a las 10, que es una novela precursora de este nuevo género policial. Pero respecto a lo que es verdaderamente canon, si estas novelas se encuentran dentro del canon, si se les considera literatura o paraliteratura, realmente es un subgénero. Lo más maravilloso, increíble, es que es literatura, o sea, pueden llamarla literatura menor. Hay gente que piensa despectivamente que son novelas que solamente sirven de evasión. Yo creo que están absolutamente equivocados. Hay muchísimo que aprender, que saber. Mira, en las escuelas, en Francia, las novelas de Fred Vargas las leen los adolescentes. Los adolescentes, y están dentro del canon, y también sucede en España. Y es más, sucede que muchas universidades llevan como parte de sus cursos electivos o como parte de alguna maestría es la novela policial. Claro, acabamos de mencionar El nombre de la rosa, que no es para nada una novela ligera, ¿no es cierto? Y cumple con los requisitos. Ahora, también es verdad que falta, digamos, hemos hablado un poco del trabajo de los escritores, pero también hay que ver el público, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los lectores y cómo seducir a los lectores con la historia para que desde la primera página, desde el primer párrafo, engancharlos y que continúen, ¿no? Sí, justamente en eso está la habilidad de este tipo de escritores, y esa también, yo creo que los lectores nos vamos formando. Mira tú la Feria del Libro, que al principio no tenía el éxito tan rotundo que ha tenido en los últimos años. Es verdad que se siguen vendiendo libros que podríamos considerar ligeros, pero a mí se venden libros de mucho valor, ¿no? Que logran grandes ventas y que, bueno, te dejan sorprendida. Ahora, yo creo que nosotros estamos en un proceso de ir educando, aprendiendo a escoger lo mejor, no solamente lo que nos dicen. El asunto es la crítica, Carlos, el asunto es la crítica, quienes hacen la crítica literaria. El asunto es que la gente que no conoce mucho se va a guiar mucho por la crítica, van a decir, bueno, tal o cual libro, y piensan a veces que un libro muy vendido, que un libro es porque es un libro muy bueno.
y finalmente no tiene nada que ver el éxito de las ventas. Tenemos a grandes escritores peruanos que son poco leídos o que tienen un grupo muy reducido. Por ejemplo, Carlos Calderón Fajardo es un excelente cuentista peruano que tiene una novela que se le ha considerado también uno de estos policiales, neopoliciales, o si se quiere, algunos han considerado también como una novela gótica, o un poco de cada uno, una novela posmoderna, pero es muy interesante el caso de esa novela. Entonces, son casos aislados, pero tenemos, es cierto, el escritor y los escritores dependen del público, pero también hay que darle mucho al público y no pensar, no pensar que el público disminuirlo, no, solamente puede leer tales y tales, o las editoriales que hacen muchas veces eso, tal tipo de libro. Sí se puede vender otro tipo de cosas, tienes que darle la oportunidad al lector. El lector de por sí es curioso. Si tú le das la oportunidad... Ahora, yo recuerdo, hace ya varios años hice una entrevista con una escritora que se especializaba en estas novelas románticas, ¿no es cierto? Esas típicas novelas con final feliz, aunque no siempre terminan en final feliz. Pero yo le planteaba esta idea, ¿no? ¿Por qué una telenovela o por qué una novela no romántica no termina con que el hombre y la mujer se divorcian y son felices con el amante? ¿No es cierto? Ese es el final feliz. Digamos, no, eso se puede hacer porque simplemente la gente no lo admite, ¿no es cierto? Entonces, en la novela policial, en cambio, yo creo que hay más libertad, ¿no? O hay cosas que no se admiten en la novela policial. Hay cosas que no se pueden transgredir, digamos. Mira, creo que hoy en la novela policial actual se admite casi todo. Casi todo. Creo que incluso si Rebelio decía que podíamos en un cuento transgredir una o varias, yo creo que muchas novelas actuales se transgrede muchas veces, pero tienes que ver la forma que lo hagas de tal manera que resulte interesante para el lector, que resulte novedosa. Lo que me gusta de la novela policial, a diferencia de la novela romántica, es que efectivamente siempre habrá un final feliz. Cuando tú lees a George Simenon, ¿no? Tú te das cuenta que sus novelas con Maigret no siempre tienen ese final feliz. Justamente muchas veces no es la justicia la que en el fondo triunfa, ¿ya? Y esto sería justamente ir en contra, pero lo hace tan bien, ¿no? Que verdaderamente cuando tú terminas te sientes gratificado, porque ves que hay un fondo muy humano, muy verosímil, muy real, ¿no? Creo que se puede hacer casi todo, y la novela policial tiene eso de que tú ves las situaciones límite. Tú sabes y llegas a un personaje y sabes quién es, incluso en la vida real, las personas, cuando llegas a las situaciones límites. Es como buscar ese sentido último de las cosas, ¿no? Es allí cuando tú lo ves. Entonces creo que cuando a veces vemos esos casos terribles de una familia, o que de pronto el mismo hermano de la familia fue el que de repente envenenó al padre, o hizo cosas por el estilo, decimos, esto sucede, pero sucede en cualquier parte, y no sucede solamente lo que estamos acostumbrados a ver, lamentables situaciones de programas sensacionalistas, sucede en todas las clases sociales. O sea, son sentimientos universales, el odio, las pasiones. Eso está justamente en la novela policial, ¿no? Eso es lo que te demuestra, lo que somos, como decía Patricia Jaime, todos son capaces de cometer un crimen, dada una situación determinada. En Dos extraños en un tren te lo demuestra. Hablemos ahora ya de la parte operativa. El taller se llama El relato policial, de Holmes a Wallander, Detectives en busca del tiempo perdido. ¿Cuándo comienza? ¿Cómo se escribe la gente? Muy bien, el taller ha comenzado ya, hemos iniciado el primer módulo y estamos por la mitad, hemos estado en nuestra segunda sesión el último jueves y va a continuar hasta fines de mes. A principios de marzo comienza el segundo taller, que es específicamente sobre novela negra, porque estamos siguiendo una evolución de tipo histórico. El tercer taller va a tener que ver, y creo que aquí le va a gustar a muchas mujeres, sobre escritoras que escriben novela negra, ¿no? Y sobre dos grupos que me parecen interesantísimos, como te vuelvo a decir, las argentinas, que de verdad que es explosiva la cantidad de escritoras que tienen, y las nórdicas, que te dejan asombrada, ¿no? Entonces tenemos esos dos grupos, y finalmente el Perú, en el caso de Perú, con lo que tenemos, y hacer un pequeño balance, ¿no? Para ver cuál es la actualidad y qué es lo que se vislumbra para el futuro. El quinto no está
está por verse, porque depende mucho del éxito de estos 4 módulos, y el quinto estaría dedicado a la escritura de una novela policial de parte de los participantes. Para ello no sería yo, por supuesto, la persona que lo daría, sino que tengo conexión con un escritor de policiales y de que estamos ya hablando, pero todo va a depender de que haya, bueno, no es peruano, definitivamente, y estaría invitado, y me encantaría que sucediera esto, que pudiera, ahora con todas estas posibilidades de internet, pero, como te digo, lo del quinto todavía vamos a esperarlo, pero los cuatro módulos sí, pero ya están programados, y esperemos seguir teniendo el éxito que hasta ahora tenemos. Muy bien, las personas que quieran participar, inscribirse, ¿dónde es y cuál es el teléfono para inscribirse o cómo se inscriben? O es por Zoom, me imagino. Muy bien. Sí, estamos haciendo por Zoom, es al 970-389-732, que es el teléfono. Ahí se inscriben o piden información. Ahí se inscriben o piden información. Nosotros estamos ya empezando, vamos a empezar a las inscripciones para el segundo módulo, así que vuelvo a repetir, es el 970-389-732. Voy a repetir más despacio para que las personas puedan tomar nota. 970-389-732. 970-389-732. Tienen que llamar a Viviana Ramírez para inscribirse o para pedir información para participar en el próximo módulo, que será los primeros días de marzo, ¿no es cierto? Así es, los primeros días. Esta vez voy a cambiar de día y voy a empezar por un jueves. Nos reunimos a las 7 de la noche porque creo que a esa hora todo el mundo está libre. Y además, como es de novela policial, se pegó el horario. Está bien. La noche es propicia, claro. Así es propicia. Hay que crear el ambiente. Voy a repetir el teléfono: 970-389-732, el teléfono de Viviana Ramírez, a quien le agradecemos mucho por habernos dado la entrevista, por su tiempo y por desarrollar este taller sobre novela policial. Muchas gracias, Viviana. No, muchas gracias a ti, Carlos, por haberme dado espacio en este excelente programa. Ya te estábamos extrañando verdaderamente y estoy muy contenta de que podamos seguir con Meridiano a través de Filarmonía. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos.